Estamos de regreso y hemos estado compartiendo sobre el hombre natural, pero ahora quisiéramos hablar sobre algunos ejemplos. Pastor Vladimir, ¿usted pudiera darnos algunos ejemplos del día a día, ejemplos cotidianos, donde nosotros podemos ver las características de un hombre natural? Decíamos que el hombre natural tiene la óptica del mundo y su percepción de acuerdo a su sentido, instintos y deseos. Cuando hablamos de instintos, hay algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, familiares que en un naufragio, por salvaguardar su vida, han hundido a otra persona y la han ahogado. Y uno dice, qué barbaridad, hace su familia, sí. Pero en un estado de estrés de esa manera o de ese peligro, el instinto de preservación de la vida es el que prima, es el que sale adelante. Entonces las personas en un estado de shock de esa manera, instintivamente el cuerpo va a buscar cómo salvarse. Entonces cuando nosotros somos naturales, no hemos conocido a Cristo, nos dirigimos por los sentidos, los instintos y los deseos. Mis deseos que tienen que ver con esos pensamientos nucleares, la forma en que fui creado, mi sistema de valores. Los instintos que son naturales, son los que yo traigo como preservación de la vida, guardar a mi familia, XY. Entonces, los ejemplos de todos los días tienen que ver con que siempre el hombre natural va a pensar primero en sí mismo. El hombre natural es egocéntrico, es egoísta. Siempre va a querer lo mejor para él, su mejor comodidad, que se entienda su pensamiento, que se establezca su opinión. Entonces Jesús decía, para poderme seguir, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ese proceso no se puede dar en un hombre natural porque no ha nacido de nuevo. Juan 8:31 al 33 nos enseña muy claramente que Jesús se dirigía a hombres, y Jesús se dirigía a judíos que habían creído en él. Al haber creído en él es que ya lo habían reconocido como el Rey de Reyes. Entonces, desde esa manera, él empezó y le dice, si ustedes permanecen en mi palabra y yo permanezco en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo ese conocer de esa luz de la verdad arranca con conocer a Cristo. Entonces, antes de Cristo, yo voy a ser gobernado por mis sentidos, mis instintos, mis deseos, y en el día, en el cotidiano, va a primar lo que yo quiero. Por eso cuando yo vengo a un evangelio que te dice, ama más a tu prójimo, darle el primer lugar a tu prójimo, es locura. ¿Por qué? Porque en mi sistema de valores soy primero yo. El que da la vida por los otros, ¿cómo se me ocurre a mí dar la vida por los otros en una mentalidad natural? No lo puedo concebir, sencillamente porque primero yo, es instintivo. No es que sea malo, es instintivo. No es que estemos hablando de que tiene un mal corazón, no, es que ha sido instintivamente desarrollado. Por eso conocer a Cristo es renacer a un estilo de vida diferente, a una vida en Dios diferente, donde todos los parámetros personales adquiridos desde el día que nací hasta hoy son completamente diferentes a lo que Dios nos plantea hacia adelante. Por eso es que a mí me impresiona ese encuentro que tiene Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, porque un encuentro donde nosotros encontramos a un hombre llamado Nicodemo. Era un hombre importante de ese tiempo, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de todo un sistema religioso, pero que dentro de su corazón había una necesidad por algo más. Claro. Y cuando él tiene ese encuentro con Jesús, es impresionante ver que Jesús le dice, Nicodemo, yo sé que tienes el conocimiento, sé que has tenido la experiencia de todo un vivir, un sistema religioso establecido, pero Jesús le dice, pero te es necesario. O sea, era algo imprescindible nacer de nuevo, que tenía que ver con ese momento donde Nicodemo le iba a entregar su corazón, su señorío al Señor, a Jesús, y comenzar a tener esa experiencia de lo que nosotros conocemos como el hombre espiritual. O sea, hacemos una transición desde lo natural hasta lo espiritual. Y ahí es donde surgió una pregunta para mí, o había una inquietud. A veces pensamos que el hombre natural es el hombre que está fuera de la iglesia. Pero es interesante ver que aún dentro de la iglesia pudieran haber personas que todavía tienen el comportamiento del hombre natural
Porque primeramente no han nacido de nuevo y porque toda su experiencia dentro de la iglesia es una experiencia, como decía el pastor Vladimir, movida por los sentidos, movida por las emociones. Son personas que naturalmente vienen a la iglesia solamente bajo un diseño de explorar. Si me siento bien, estoy en la iglesia. Si siento que la iglesia llena mis expectativas, mis emociones, estoy bien en la iglesia. Pero todavía no hay una decisión de compromiso, de entrega a todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Entonces, el hombre natural también nosotros lo podemos ver manifestado entre la iglesia en aquel tipo de personas que solo llegan a la iglesia a explorar, que solo llegan a la iglesia, son los primeros o los últimos que llegan, pero son los primeros que salen. Son aquellas personas que si el domingo habría algo que hacer, son personas que dicen mejor no voy a ir a la iglesia y toman otro tipo de agenda en sus vidas. Pero lo difícil de eso es que cuando nosotros vivimos de esa manera, literalmente lo que nosotros estamos diciendo es: vamos a enfrentar nuestra vida en nuestra propia fuerza. Porque creo que eso, pastores, es el elemento más difícil del hombre natural. O sea, adoptarnos en esa condición, es decir, yo voy a vivir mi vida a mi manera, yo voy a enfrentar mi vida en mis propias capacidades, en mis propias fuerzas, y al final sabemos que como seres humanos tenemos capacidades limitadas. El único que las puede llevar a un siguiente nivel es el Señor. Pastor Rubén, con lo que usted nos está compartiendo, a mí me salta una pregunta, y creo que tal vez a la mayoría de los que nos están viendo también. Y es que, ¿es posible que el hombre natural esté dentro de la iglesia? ¿Cómo puede ser esto? Para contestarte esa pregunta, yo recuerdo la historia de mis padres. En mi familia, la primera persona que llegó a conocer al Señor fue mi mamá, y ella fue la que nos vino introduciendo a mi papá y a mi hermana y a mí. Y fue interesante ver porque en ese proceso mi papá venía a la iglesia con mi mamá, pero él todavía no había nacido de nuevo. O sea, él todavía no le había entregado su corazón al Señor. Y cuando él llegaba a la iglesia, básicamente llegaba porque la venía a dejar, porque la acompañaba, pero él no tenía ningún entendimiento de lo que pasaba en la iglesia, no entendía la adoración, no entendía el mensaje de la palabra, simplemente estaba ahí por acompañar a mi mamá. Y la base de eso era que él todavía en su corazón no le había entregado su vida al Señor, o sea, todavía no había nacido de nuevo, el Espíritu Santo no había llegado a su corazón. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar dentro de la iglesia y para poder hacer esa transición del hombre natural al hombre espiritual, que es el que percibe las cosas de Dios, es el que percibe que dentro de una reunión de iglesia pueden haber milagros, es el que puede recibir el mensaje de vida y transformar su vida en su ser interior. Para que eso ocurra, necesita entregarle su corazón al Señor. Ahora, este proceso no es solo de nosotros. Realmente hay una persona que está todos los días hablándonos a nosotros, que es el Espíritu Santo. Porque Él está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Donde está hablando a nuestro interior continuamente de la necesidad. Todos los seres humanos tienen la necesidad de buscar a alguien superior. Siempre, en toda la historia, en todas las razas, en la cultura, siempre el hombre está adorando a alguien superior. Unos adoran al sol, otros a la lluvia, otros al aire, otros a monstruos, no sé. Pero siempre el hombre ha buscado a quien adorar. Y la verdad que la naturaleza nuestra nos lleva a buscar a alguien. Muchos se confunden en ese camino buscando a alguien, pero el Espíritu Santo nos trae a Jesús. Él nos está hablando. Antes de uno recibir a Cristo y entregarle su corazón, la persona que nos habla en el interior y nos está diciendo que es el tiempo, que es el momento, que nos pone un sentir. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo, fue un sentir estremecedor. No sabía si llorar, no sabía si gritar, no sabía cómo reaccionar, porque realmente no eran emociones. Había la obra del Espíritu Santo en mi vida trayéndome a la luz. Entonces el hombre natural puede estar yendo a una iglesia, pero no haber sido tocado aún, no haber tomado esa decisión. Va por cortesía, va porque le gusta la música, va porque le gusta el ambiente, porque después va a comer con su esposa, o la esposa acompaña a la esposa, independientemente. Es un momento bonito, como voy al parque, como hoy no es malo, entonces, pero no ha conocido a Jesús todavía. Entonces, cuando se da ese paso
automáticamente ya dejo de ser un hombre natural y paso a ser una persona que está en el proceso de nacer de nuevo, donde Dios nos va a llevar a otros ámbitos de conocimiento de la palabra, de la vida del Espíritu, y que realmente seremos transformados. Pero el hombre natural, ¿dónde se mueve más? ¿Fuera o dentro de la iglesia, pastor? Yo creo que en los dos ámbitos, pero más fuera. Pero sí pueden haber en todos los ámbitos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque como le decía, pudiera ser por cortesía que va a una iglesia, hey, vamos, te acompaño, yo voy a ir con vos. Y va, y le gustó la música, y le gustó la predicación, y le gustó lo que estaba oyendo, pero no lo llevó a una decisión de transformarse. Y hacia afuera, todo el que no conoce a Jesucristo, pues igual no sigue siendo un hombre natural. Pero quiero dejar claro algo, es un tema de naturaleza, es la naturaleza caída en la que nosotros estamos antes de conocer a Cristo, donde solo vivimos por nuestras emociones, nuestros sentimientos, por nuestros conocimientos, por nuestros sentidos y por nuestra forma de percibir la vida a través de cada uno de nuestros sistemas naturales como hombres. Hasta después que conocemos a Cristo, eso va a cambiar. Que ahí lo importante sería, me gustó lo que dijo Pastor, el Espíritu Santo siempre nos está llamando, nos está hablando. Qué valioso es que en medio de esa circunstancia nosotros siempre podamos abrir nuestro corazón al Señor. Porque Dios nos llama, Dios nos ama, Dios tiene un plan extraordinario para nosotros. Y cuando nosotros escuchamos esa voz y abrimos el corazón, Dios entra en nuestra vida. Cuando hablamos de hombre natural, decimos que es aquel que no ha nacido de nuevo, pero no desde una posición de juicio o hacer sentir mal, sino todo lo contrario, poder reconocer una condición y saber que está en un lugar donde Dios lo quiere tomar y llevarlo a algo mejor, introducirlo a un ámbito diferente, que empiece a caminar en el mejor tiempo de su vida y comiencen a acontecer todas las cosas que tal vez ha anhelado. Porque cuando estamos en esa condición de hombre natural, hay muchas cosas que anhelamos, pero lo que pasa es que tratamos de alcanzarlas con nuestra fuerza y con nuestras fuerzas nosotros no lo vamos a poder lograr. Pero hoy el Señor nos está hablando, porque tal vez hay personas que nos puedan estar viendo y no han nacido de nuevo. Lo que tenemos que hacer es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y a partir de ese momento cosas grandes y extraordinarias van a empezar a acontecer sobre nuestra vida. Le invitamos a que nos siga acompañando en los próximos programas, porque vamos a estar hablando sobre el hombre carnal y sobre el hombre espiritual. Les agradecemos por haber estado con nosotros y nos vemos pronto. Somos uno en Cristo.